Bienvenidos amigos a esta presentación. Mi nombre es Eduardo González, soy estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre y en esta oportunidad conversaremos sobre la base de datos y su arquitectura. Iniciamos con la base de datos. Este es un conjunto de elementos que guardan una relación entre sí, almacenados de manera sistemática para su posterior uso en diversas aplicaciones. Por ejemplo, la agenda telefónica de nuestros celulares es una base de datos ordenada para ser usada cuando así lo deseamos. La base de datos cuenta con un sistema gestor de base de datos, el cual es el encargado de gestionar y permitir el acceso a los datos guardados en la base. Pero sin embargo, no todas las bases de datos poseen este gestor. Se puede decir entonces que la base de datos nos facilita la vida, ya que nos ayuda a guardar y organizar mucha información en un sistema de fácil acceso para usarla constantemente o esporádicamente. Además, la base de datos puede ser usada por múltiples usuarios, es decir, pueden acceder a ella, pero con previa autorización, y sus datos pueden ser modificados o editados para corregir errores. Los datos de la base de datos se organizan por sectores de acuerdo a sus detalles en común y cada sector además se ramifica de acuerdo a su naturaleza. Para que esta función se desarrolle dentro de la base de datos debe existir un conjunto de componentes que trabajen entre sí. Estos componentes son básicamente 4. El campo. Este componente se encarga de identificar, establecer y organizar la información y se clasifica a su vez en campo numérico, el cual acepta el ingreso de números y procesa operaciones de cálculo pertinentes a números como suma, resta, etc. Campo alfanumérico que procesa letras y números a la vez, y el campo de fecha que permite realizar específicamente el ingreso de fecha y cálculo de días, años, semanas, entre otros. Otro componente, el registro, y es conjunto de campos relacionados entre sí. La tabla o archivo es el tercer componente de la base de datos y es un conjunto de registros enlazados. Y por último, los datos es la parte esencial de la información, es decir, la información que llega a la base de datos. Por su parte, el modelo de los datos, que es el lenguaje usado para especificar y manipular los datos y permitir expresar las restricciones, las operaciones y la estructura que se ejecuta en la base de datos. Se resume en 3 esquemas en el cual se interpreta la información. Esquema conceptual. Comunica las reglas y definiciones esenciales de los datos a los usuarios y establece expresiones enmarcadas en el modelo mismo. Esquema lógico. Describe la semántica de las tablas y las columnas orientadas al objeto de la información representada en el lenguaje SQL. El esquema físico, que detalla los medios en los que se almacena la información, es decir, la estructura de datos. A partir de este principio se realiza la arquitectura de la base de datos, que en primer instante debemos saber que está influenciada por el sistema de gestión de base de datos y se encuentra en 3 niveles. El nivel externo es el que observa al usuario y tiene acceso, es el nivel superficial. El nivel conceptual encierra la estructura de toda la base de datos que maneja la comunidad de usuarios, ocultando los detalles físicos de almacenamiento y trabajando con elementos lógicos. El nivel interno, que define cómo se almacenan los datos en el soporte físico, así como los métodos de acceso. La arquitectura de la base de datos se implementa además para establecer una independencia de los datos en 2 sentidos. De forma lógica, para que los cambios que se realizan en los conceptos no afecten el esquema o nivel externo que no utilizan los datos modificados, y de forma física para que los cambios realizados en el nivel interno no afecten el esquema lógico correspondiente a los accesos. Después de saber toda esta información, se puede clasificar la base de datos en 3 tipos. Jerárquico. Establece una jerarquía de fichas de manera que cada ficha puede contener a su vez otra lista de fichas y ésta se puede ramificar sucesivamente. De red. Permite la conexión de nodos de forma multidireccional, por lo que el nodo puede tener muchos dueños a la vez. Y relacional. Almacena la información en tabla
y realiza búsqueda usando los datos de las columnas especificadas en una tabla para encontrar datos adicionales en otra tabla. Bien, esto fue todo por esta oportunidad. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.